La historia de Guillermo González Camarena, mi papá, desde muy niño ya tenía una creatividad fuera de serie, ya realizaba inventos de uso práctico. A los 7 años construyó una pequeña planta de luz. Él era el más pequeño de 8 hermanos y algunos de ellos ya estudiaban y ya trabajaban. Entonces, en aquellos años, en los años 20, se iba mucho la luz. Y él fabricó una pequeña planta de luz y se tendió a la tarea de cablear un tendido al cuarto de cada uno de sus hermanos y les puso un foquito para que pudieran continuar con sus tareas y les cobraba centavo el servicio. En aquel entonces él tenía 7 años de edad. Desarrolló una inquietud por la electrónica maravillosa, pues a los 11 años construyó su primer transmisor de radio aficionado. La casa de Abre 74, que es a donde llegaron a vivir en la colonia Juárez, llegaron de Guadalajara. Tenía 7 sótanos. Él tomó uno de esos 7 sótanos y lo convirtió en laboratorio. A los 15 años, por esa misma inquietud que tenía por la electrónica y algo nuevo de lo que se empezaba ya a hablar, que era la televisión, construyó su primera cámara de televisión en esos sótanos de Abre 74. Después de esa primera cámara, él continuó haciendo experimentos en sus ratos libres. El licenciado Agustín Yáñez, que entonces era el director de radio de la Secretaría de Educación, mi tío Jorge González Camarena, el pintor, lo convidó a que fuera a ver esos experimentos, porque mi tío Jorge le platicó y el licenciado Agustín Yáñez se interesó mucho por esa novedad que era la televisión y fue al Abre 74. Según, para ponerlo en sus propias palabras, desarrolló un trabajo admirable para su edad. Se lo llevó a trabajar a la Secretaría de Radioeducación, a la estación de radio de la Secretaría de Educación, más bien dicho. Y en el año 1939 conoció al bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. El bachiller, esto es 1939, se lo presentó a don Emilio Azcárraga Vidaurreta y al señor Otón Vélez en la XW y lo invitaron a trabajar en la W. Entonces mejoró su sueldo y con esa mejora económica en sus tardes de experimentación mejoró su equipo de televisión y pasó de las transmisiones de televisión, de las emisiones de televisión en circuito cerrado, a hacer transmisiones de televisión a distancia, utilizando el canal 5. Ahora, como él era experimentador desde los 15 años, él era una persona muy disciplinada, muy ordenada, en todos aspectos. Y lo voy a platicar como me lo platicó a mí el ingeniero Manuel Acosta, ya fallecido mi papá. Una tarde le pidió al ingeniero Manuel Acosta que lo acompañara a la Secretaría de Gobernación para solicitar un permiso para poder transmitir televisión. Él tenía 17 años y para ponerlo en las palabras del ingeniero Manuel Acosta, pues era casi un niño. Y cuando llegaron y les dijo, vengo a solicitar un permiso para transmitir televisión, le dijeron, ¿para transmitir qué? Televisión. ¿Y qué es eso? Pues sirve para transmitir imágenes por radio, por alambre. Dice, pues transmite, güerito. Se volteaban a ver entre ellos y se reían como diciendo, este güerito está chiflado. Vuelvo a repetir, lo estoy poniendo en las palabras del ingeniero Manuel Acosta. Pero ya cuando vieron de que, según el ingeniero Manuel Acosta, ya desde entonces tenía una personalidad muy centrada, hablaba con mucho conocimiento de causa, les dijo, bueno, insisto, yo estoy invadiendo la frecuencia de tal a tal parte del espectro y solicito un permiso por escrito porque estoy invadiendo esta frecuencia y no quiero tener problemas. Ya cuando vieron de que sabía de lo que estaba hablando, dijeron, ok, muy bien,
dices que tú eres radioexperimentador, pues transmite con tus siglas de radioexperimentador. Sus siglas de radioexperimentador eran XC1GC. Entonces ya le generaron el permiso y empezó a transmitir por Canal 5 con las siglas XC1GC experimentalmente a partir del año de 1942. Continuó haciendo ensayos todas las tardes, era muy dedicado, y en el año de 1946 pasó de las transmisiones espontáneas de televisión experimental a inaugurar el primer canal experimental de televisión en México, ya con permiso oficial de la Secretaría de Gobernación, con las siglas XEHGC, la E de experimental. Se inauguró el 7 de septiembre de 1946. El estudio de ese Canal 5, Abre 74, fue acondicionado un pequeño baño que había atrás en las cocheras hasta el fondo. Eran casas muy antiguas, entonces era lo que habían sido caballerizas. Ahí armó su primer estudio de televisión. Continuó transmitiendo programas de televisión por Canal 5 a través de XEHGC Canal 5, con transmisiones todos los sábados, y los programas eran, si mal no recuerdo, Recetas de cocina y Monólogo del terror con Carlos Ortiz Sánchez. ¿Y quiénes eran sus camarógrafos ahí? Mira, el locutor era Luis Marcelino Farías. Camarógrafos eran espontáneos, eran los mismos técnicos. A veces mi papá entraba, estaba el doctor Arturo Aldama, estaba, me los recuerdo más por sus apodos, Solomillo, el Aladro era uno de sus técnicos más allegados. Ya en aquellos años, ya Marcel González Camarena, primo hermano mío, hijo de mi tío Jorge, ya entró a trabajar al laboratorio, también le entraba a la cámara y al audio, y a lo que fuera, pues se rolaban. Y así continuaron esas transmisiones experimentales hasta que en el año de 1949, cuando ya se regulariza la televisión, esto es un procedimiento que viene de más atrás, porque el licenciado Miguel Alemán Valdés quiso regularizar la televisión y empezar a utilizar en México. Entonces, en 1947 se hizo un estudio internacional. Este estudio lo hicieron el señor Salvador Novo, que era director de Bellas Artes, y el aspecto técnico se lo encargaron a mi papá, a Guillermo González Camarena. Hicieron un estudio mundial, internacional, para ver cómo se estaba desarrollando la televisión y cuál era el prospecto más adecuado para adaptarlo en México. Entonces, ya para 1949, cuando se determinó qué tipo y qué formato de televisión se iba a utilizar, se optó por el sistema norteamericano, el NTSC, porque esas transmisiones de las que te platico de los años 40, al principios de los 40, pues eran con su propio estándar. En aquel entonces, todos los países estaban intentando ingresar en este nuevo medio, y por eso es que empezaron a surgir diferentes estándares de televisión, uno en Alemania, uno en Rusia, uno en Francia, en Estados Unidos, uno en México. Y para poder unificar esta situación, se optó por el sistema norteamericano, el NTSC, por muchas razones de aspecto técnico que eran más convenientes para México, con el inconveniente de que en Estados Unidos la corriente de línea eran 60 ciclos. Aquí en México eran 50 desde la época de Don Porfirio, porque los generadores de corriente alterna se importaron de Europa a principios del siglo XX. Entonces, México trabajaba en 50 ciclos, Estados Unidos en 60, pero de todas maneras
se incorporó el sistema norteamericano utilizando generadores de 60 ciclos en la estación. En 1949 empiezan a otorgar concesiones. El Canal 4, XHTV, obtuvo una concesión el señor Rómulo Farril. El Canal 2 obtuvo una concesión para XW Televisión, Canal 2, de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Y el Canal 5, mi papá obtuvo la concesión para la explotación comercial del Canal 5, ya con las siglas XHGC, 1949. Entonces, rápidamente se empezaron a preparar. Los señores O'Farrill instalaron en su Canal 4 en los altos de la Lotería Nacional, utilizando equipo RCA. Don Emilio Azcárraga optó por equipos de televisión General Electric y se instalaron parcialmente en lo que eran las instalaciones de XW Radio y Radiópolis, que era un edificio que inicialmente iba a ser para radio. Ahí iban a concentrar a XCQ, XCW. Sí, va a ser la ciudad del radio. Exactamente. Ahí también se empezaron a instalar y acondicionar estudios y másters y la torre de Canal 2. Para el 1951 salieron al aire el 21 de marzo de 1951, donde tu papá fue uno de los que participó en el arranque de XEW Televisión Canal 2 el 21 de marzo de 1951. Para esto, pues mi papá no tenía los fondos para comprar equipo de línea y pues a raíz de que le dieron su concesión en 1949, empezó a fabricar el equipo para el Canal 5. Eso le llevó un buen rato porque él además trabajaba y se vino en 1950, se vino en 1951. Ya para 1952 ya tuvo listo 2 cámaras, la consola de video, el transmisor de audio, el transmisor de video y la antena para transmitir. Y el Canal 5 salió ya comercialmente al aire a partir del 10 de mayo de 1952. Ahora, comercialmente, ya oficialmente sería la forma indicada de ponerlo en ese rubro, porque en 1947, 48, 49, el Canal 5 siguió transmitiendo como XCHGC, pero transmitían comerciales, de todas maneras, experimentalmente, pero transmitían comerciales. ¿Quiénes eran los primeros anunciantes? ¿Ahí qué tipo de comerciales? ¿Cómo no? Sears, uno de ellos, Mantelería El Popo, American Photo y High Life. Fueron de los primeritos anunciantes que hubo en Canal 5, al menos. Y las tarifas, costaba 5 pesos el spot y en la hora AAA, 15 pesos, en la hora más cara. En ese entonces la televisión era un medio nuevo que había que darlo a conocer y había que ganarse la confianza de los anunciantes y del público. Fíjate que yo tengo unos recortes de periódico muy interesantes que algún día saldrán a la luz, en donde críticos muy conocidos y reconocidos de la época dicen, eso de la televisión es una llamarada de petate. Así como llegó, así mismo se va a ir. Nunca va a reemplazar al radio y mucho menos al cine. En fin, entonces había que ganarse la confianza de los anunciantes y pues había muy pocos televisores en México, o sea, empezaba entonces la industria, entonces una televisión costaba casi como un coche. Entonces muy poca gente empezó a comprar aparatos de televisión y los programas, pues tanto el Canal 2 como el Canal 4 como el Canal 5
salían al aire 1 o 2 horas al día. Por ejemplo, la inauguración de la que te platico del 21 de marzo de 1951 de XWTV, Canal 2, transmitiendo un partido de béisbol desde el Parque Delta del Seguro Social. Se transmitió el partido y acabando el partido se salió del aire. O sea, esa fue la inauguración de Canal 2, un partido de béisbol nada más. Y lo mismo, el Canal 4 transmitía unas películas en la tarde o ya empezaban a armar las telenovelas, pero se transmitía una película, una telenovela y salían fuera del aire. Y el Canal 5, desde un principio, mi papá siempre quiso que se enfocara a los niños. Decía que la televisión debía servir para educar. Y él tenía ese concepto de enfocar la televisión a los niños. Entonces, también lo mismo, en aquel entonces, pues, empezaron a hacer los primeros programas de televisión enfocados para niños. La barra de las 4 de la tarde eran Club Quintito, que pasaban caricaturas antiguas. Y luego Víctor Pin, Nela la Pirata, El Coronel Cosmos, y se acababa la transmisión. O sea, 3, 4 programas y salían fuera del aire. Y luego en la noche tal vez volvían a entrar si tenían anunciantes con alguna película o hacían muchos programas de servicio a la comunidad. Ayudaban a colocar a personas que querían trabajar. Se convirtió como en un centro de acopio de necesidades de trabajo y de contratación, que funcionó muy bien en los primeros años ahí en Canal 5. Estamos hablando de 52, 53. Para 1953 ya la competencia entre las 3 estaciones se estaba volviendo casi insoportable en el sentido de que los anunciantes se querían anunciar, llegaban y decían, oye, ¿por qué me cobras 1,000 pesos el anuncio si allá en el Canal 4 me lo dejan en 500 pesos? Bueno, te lo dejo en 500 pesos, pero quédate aquí. Y el otro, iban con el otro, las agencias de publicidad empezaron a hacer la chica. El Canal 5 me deja los anuncios en 250, ¿por qué me los cobras a 500? Pues, ok, te los dejo a 250, pero quédate aquí. Entonces empezaron a perder. Y lo mismo los artistas, allá me pagan el doble. O sea, empezó la competencia y los ganones, pues, los intermediarios, como suele suceder. Entonces, en 1954, don Emilio Azcárraga Vidaurreta y mi papá deciden fusionarse para poder solventar un poco esa situación. O sea, la única forma era uniéndose. Y en el 30 de abril de 1954 se unieron Canal 2 y Canal 5. Canal 5 se mudó a Televicentro y le estuvieron haciendo competencia al 4, pero don Emilio no quería que entrara al 4, pero finalmente accedió, hubo mucha presión, y para 1955 los 3 canales, 2, 4 y 5, se fusionan y nace la empresa Telesistema Mexicano, S.A. Y así continuó muchos años hasta que en 1968 nacen otras televisoras, empezaron a dar concesiones otra vez. Salió Canal 13 con XHDF, y Televisión Independiente de México, del Grupo Monterrey. Y empezó lo mismo, la rebatinga. Empezaron, una mañana amanecían los polivoces del otro lado,
y Raúl Velasco estaba en aquel lado y amanecía del otro lado. Se empezaron a piratear a los artistas y a los anunciantes. Volvió a pasar lo mismo. A lo mejor no usé la palabra correcta, piratear, pero sí me explico. O sea, empezó la rebatinga recia otra vez y no, otra vez empezó a pasar lo mismo. Entonces, para 1973, Grupo Alfa y Telesistema Mexicano S.A. dicen, nos vamos a ir, vamos de bajada, o nos juntamos o nos perdemos. Y se juntaron y en enero de 1973 se juntó Canal 8 con 2, 4 y 5 y nace la empresa Televisa S.A. A ver, ya cuando estaban en Televicentro, tu papá seguía jugando, o sea, él se dedicaba su mayor tiempo a la investigación o formaba parte del staff de ahí de los programas. Bueno, claro, desde luego, mi papá era el director general de Canal 5 y además tenía el puesto de supervisor técnico de Telesistema Mexicano. Pero una parte que no mencioné es que él era un investigador. En 1939 desarrolló el primer sistema de televisión a colores, práctico, el primer sistema práctico de televisión a colores que se pudo aplicar al plano comercial y de hecho se aplicó al plano comercial. El sistema tricromático secuencial, y lo patentó en México y en Estados Unidos el 19 de agosto de 1940. A partir de este primer sistema, empezaron a surgir procedimientos más elaborados, pero todos basados en su idea original. Empezaron a surgir el NTSC en Estados Unidos, el SECAM en Francia, el PAL en Inglaterra. Empezaron a surgir una serie de sistemas. Rusia sacó otro. Luego vino el PAL-M, el PAL-N. Era una cantidad de sistemas, pero todos basados en el mismo procedimiento. La combinación de 3 colores, rojo, verde, azul. Sí, dicen que a tu papá le encantaba trabajar en las noches. Y en los días también. Fíjate que ahora me pregunto yo cómo le hacía, de verdad, porque mucho como tu papá que hacía esos barcos maravillosos, dices, ¿a qué horas? ¿Cómo le hacía? Pues mi papá también fabricaba juguetes de alta tecnología, nunca estaba quieto. Entonces, él siguió desarrollando sistemas de televisión a color. Él desarrolló y patentó 5 diferentes sistemas, todos sobre televisión. A pesar de su su corta vida, porque murió a los 48 años. O sea, no paraba. Y curiosamente, era muy sereno, muy tranquilo, nunca tenía prisa. Y aparte dicen que era muy juguetón. Muy juguetón. El buen humor era lo que lo caracterizaba. ¿Es cierto lo del cuarto volteado al revés? ¿Mande? Sí, es cierto que había un cuarto que estaba todo al revés para que cuando algún amigo lo metía ahí, se despertara y no supiera dónde estaba. Sí, en el laboratorio había un cuarto, sí. Pero no era que lo metiera, sino que tenía todas los cuadros, las decoraciones. Cuando se quedaban dormidos, porque se estaban horas ahí, trabajaban mucho y pues lógico les ganaba el sueño y también venía la parte bohemia. Cuando se despertaban, la fotografía de mi abuelo tenía 4 ojos en vez de 2. Entonces decían, oye, ¿por qué tiene 4 ojos? No, no tiene 4 ojos, tiene 2. ¿Te sientes bien? Bromas de ese tipo, o sea, eran diario. El buen humor era lo que lo caracterizaba. Y la gente que empezó con él, había mucha que no cobraba, ¿verdad? Era por el gusto de estar ahí. Sí, pues mira, al principio sobre todo,
O sea, era de puro ánimo, porque además era algo que llamaba mucho la atención, la televisión, entonces había muchos entusiastas y la mayoría, si no es que todos, ingresaron pues con o sea, con el afán de aprender, de conocer esto nuevo que se venía, que era la televisión, y trabajaban horas en el laboratorio. Ahora, ese laboratorio empezó a redituar también. Después empezaron a surgir pedimentos de, por ejemplo, el Hospital Juárez. Para México marca un hito histórico mundial en la enseñanza médica con la televisión a colores. El Hospital Juárez solicitó un equipo de televisión a colores para la enseñanza médica. Después, la Universidad Nacional Autónoma de México, para la Facultad de Medicina, otro. En el Columbia College de Los Ángeles, otro. En el Columbia College de Chicago, otro. Entonces, este laboratorio que se empezó a trabajar con ánimo y entusiasmo, después empezó a redituar. Y muchos de esos primeros técnicos que ayudaron a la construcción de este sueño que es la televisión, toda su vida siguieron trabajando en la televisión. Algunos siguieron por siempre en Canal 5, otros se fueron al 2, otros al 4. Pepe Morris, uno de ellos, empezó con Mi Papá Abre, jovencito, como de 15 o 16 años empezó a trabajar ahí. Y muchas personas, muy pocos que yo sepa, cambiaron de oficio. No, es que el que conoce la televisión se enamora y no la suelta. Sí, no la puedes La soltar. televisión y el cine. Sí, correcto. Sí, El olor a foro es impresionante. sí. ¿Tú cuándo entras ya a trabajar a la televisión? Mira, mi papá murió el 18 de abril de 1965. Y en 1970, un día estaba yo en mi casa y suena el teléfono y era Malita Gómez Cepeda. Y me dice, oigan, ustedes ya tienen que venir a empezar a empaparse de esto, o sea, ya tienen que venir a empezar a conocer lo que es esto, lo que es, son cosas que les atañen a ustedes, ya tienen que empezar. ¿Qué estás haciendo? Digo, pues estoy estudiando en la Vocacional 2, estaba yo entonces, y mi hermano Guillermo estaba en Administración de Empresas en la Anáhuac. Dice, no, pues ya, los espero mañana a tal hora. Y así empezamos, yo entré a trabajar el 16 de febrero de 1970. Y Guillermo, un poquito antes, porque él siempre le gustó la dirección de producción. Entonces él empezó desde 1969 a dirigir Club Quintito. No, pues uno de los programas emblemáticos. Emblemático, sí, cómo no. ¿Tú eras socia de Club Quintito? Claro. Muy bien. No, pues ya, ahora sí que a mí me tocó ir a Televicentro desde chiquitita. Claro, por supuesto. Claro que sí. Era mi paseo. Sí, claro. Sí, pues era maravilloso, ¿no? Maravilloso, porque además era chiquito, o sea, era Y muy todos eran amigos. todos eran. No había competencia entre ellos, sino más bien era juego. Sí, juego. Hay tantas anécdotas, unas que me platicó tu papá maravillosas, que también, o sea, no cantaba mal las rancheras. A ver, ¿te acuerdas de alguna? Por supuesto, en la central de video, pues en aquel entonces vivías en Televicentro, o sea, hacías un programa y después había que quedarse de mantenimiento porque las cámaras se calentaban, no es como ahora, que ahora prendes el equipo y ya está listo. Aquel entonces había que quedarse a reparar cables, a cambiar bulbos. Entonces, en las madrugadas, ya de repente, con el cansancio,
había unos teléfonos que se llamaban Nokia, que sonaban fuertísimo, que era la red interna de Televicentro. Entonces nada más había dos puertas, la puerta 1 y la puerta 2. Y nada más había dos policías, uno en la puerta 1 y uno en la puerta 2. Entonces tu papá les marcaba a la puerta 1 y a la puerta 2 al mismo tiempo y luego le agarraba las bocinas y las encontraba al revés y decía, puerta 1, sí, pues puerta 2, sí, pues, ¿qué quieres? No, pues tú me marcaste, no, pues me marcaste tú, pues, oh, colgaban. Y otra vez le marcaban a la 1 y a la 2 y otra vez los ponían en contraste. Puerta 1, puerta 2, ya no estés dando lata, pues tú eres el que me marcaste. Y luego se acababan agarrando a trancazos los policías y cosas por el estilo, o sea, y los otros divirtiéndose de lo lindo ahí en la central de video, a las 3, 4 de la mañana, pues cosas que ya no se pueden hacer. No, pues qué va, si ya no pasa uno de la puerta. Y fíjate que en aquel entonces no necesitabas credencial. Y no, Tú pasabas por bueno o por conocido, o sea, llegabas y pasabas, no se utilizaba la credencial. Solamente si ibas a tu personal y solicitabas una credencial, te la hacían, te la daban, pero si no, no era necesario. no, pues es más, el policía de la entrada conocía a todos. El teniente Mejía, ¿cómo no? Tenías que, te ibas a tomar un café al Cisne y no Sí. había ningún problema, te encontrabas a todo el mundo. Todo el mundo estaba ahí, de todos los administrativos, artistas, técnicos, todo el mundo estaba ahí. Y, o sea, hay anécdotas maravillosas. Había, ¿te acuerdas de el que decía, desde Ensenada hasta Yucatán, use siempre sombreros Tardán? Sí. El de un solo hombre, el Tamayo. Un día estaba en el restaurante en el Cisne y pasé fumando y me dice, joven amigo, ¿no tiene un cerillo? Dije, sí, cómo no. Y le encendí su cigarro y me tomó de la mano, me prendió, me dijo, joven amigo, el cerillo es una de las pocas cosas en el mundo que aún se hacen con cabeza. Eso son cosas que no se te olvidan nunca, ¿no? No, bueno, es que tenían un ingenio, ellos escribían los comerciales, los Sí, slogans de los comerciales los hacían los locutores. Los, sí, claro. Sí, pues, el hacían jefe todo. era lo que se les ocurría. Sí, claro. Y era en vivo la televisión, o sea, no había tiempo de equivocarse. Era en vivo. Y qué bárbaro. Empezaba un programa al aire, en vivo, y iba girito, girito, giritos. Como si lo hubieran ensayado 1,000,000 de veces. Salían las cosas perfectas. Sí. Oye, Esa, la entrada que se hizo para el Canal 5 y el cierre que tenían en la noche, ¿quién lo hizo? don Antonio Gutiérrez lo hizo cuadro por cuadro de dibujos animados en el Canal 5 y se hizo combinación de cine y caricatura. Pero está muy bien hecho porque, o sea, es un, es un zoom back desde el ojo de un tecolote, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, recorre los campos, se empieza a ver el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl al fondo nevados, la luna llena, y mientras el locutor está dando sus buenas noches al público, y pasa entre los volcanes y se va al espacio hasta que sale de la Tierra y está la Tierra girando. Ahí se acababa. Todo esto musicalizado con con Lex Baxter, se llamaba Música fuera de la luna, se llama la composición musical, que me emocioné. No, es que es precioso. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar? Pues oye, que estoy muy agradecido de que me hayas invitado a participar. Yo los quiero mucho a ustedes, a todos ustedes, porque yo, tu papá, bueno, tu papá para mí es así como que
top of the line. Te agradezco mucho, Mariana. Yo admiro muchísimo a todos ustedes y estoy muy agradecido de que me hayas invitado. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y en cuanto esté terminado, te mando una copia. Te quiero mucho, Mariana. Dale un abrazo y un beso a todos, a Toño, a todos, con todo cariño. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Toño. Nos vemos. Adiós.